Bueno, buenos días a todos. Nosotros somos Lumiforte, yo soy Mario Álvarez, responsable comercial de España y de Portugal, y hoy estamos aquí con Guillermo de Semilleros Laimund, que nos va a explicar un poquito lo que hacen y bueno. Estamos en una de las delegaciones de Semillero Lemú, concretamente la de la zona de Níjar. Tenemos dos más en la zona de Ejido y concretamente esta central nos dedicamos muchísimo a la producción de planta ornamental. ¿Cómo gestionas aquí el clima y, bueno, los excesos de temperatura y el tema de la luz? Mira, nosotros nos encontramos en la zona de Almería donde más intensidad luminosa tenemos, que es la zona del campo de Níjar. Y cuando llega más o menos al mes de febrero, aproximadamente entre febrero y marzo, depende del año, ya tenemos que trabajar con blanqueo, porque con las pantallas no es suficiente, puedes conseguir bajar temperatura y quitar un poco de radiación solar. Para eso utilizamos concretamente el Redusol, Correcto. que es el producto que hemos visto de la gama que hemos utilizado, el que mejor hemos conseguido esa bajada de temperatura y la filtración de la luz ultravioleta. Sí, correcto. ¿Cómo gestionáis? O sea, es decir, ¿hacéis una aplicación, hacéis dos aplicaciones por campaña? Nosotros en la parte ornamental utilizamos dos aplicaciones, una ahora en primavera y luego volvemos a aplicarlo otra vez en el mes de julio, que es cuando empezamos la plantación. Y en el caso de las hortícolas, una sola aplicación que se hace en primavera y ese ya aguanta hasta el mes de septiembre, aguanta perfectamente el verano. Guillermo, dentro de los beneficios que te aporta la pintura Redusol, cuéntanos un poco cuáles son los más destacados. Mira, con este blanqueo lo que consigo, aparte de la bajada de temperatura eh, y un consiguiente ahorro de agua de mi cultivo, y consigo que la planta tenga más brillo, porque le estoy bajando la radiación. Bajo un poco el nivel de floración, porque los distintos mercados lo que quieren es que vaya la planta con capullo, es decir, con prefloración, no con floración. Lo único que me provoca un pequeño, ligero problema es que se produce la inducción de lo que llamamos el moco. Lo que llamamos el moco no es ni más ni menos que son estos tallos que se ven aquí, ¿vale? Que lo que me generan es tener un poco más de mano de obra. Pero prefiero tener esto y que la floración se me retrase, porque yo cuando voy a mercado la flor tengo que quitarla y tengo que mandarla así. Claro. Entonces, pues, no quieren. Aparte con el Redusol consigo que el mercado que quiere flor, la flor me dure más tiempo en buen estado. ¿Por qué recomendarías utilizar Redusol y si recomendarías utilizar esta pintura a otros agricultores o otros semilleros? Sí lo recomendaría a otros agricultores, a otros semilleros. Principalmente por, sobre todo, la parte de duración. La duración y luego la bajada de temperatura tan buena que tiene.